El teléfono sonó en medio de la noche. Y Javier, mi hermano gemelo, me suplicó que tomara su lugar en la boda al día siguiente porque había huido con su amante secreto, dejando a Carlos, el prometido autista, plantado ante el altar. Yo, Alejandro, idéntico a él en todo menos en el alma, acepté por lealtad familiar, sin imaginar que ese sí me arrastraría a un torbellino de mentiras y traiciones. Ahora, frente al espejo del hotel en Madrid, me ajustaba la corbata mientras el pánico me atenazaba, como fingir ser Javier ante un hombre que supuestamente no notaba las sutilezas emocionales. La ceremonia fue un caos contenido. La familia de Carlos, conservadora y adinerada, observaba con ojos críticos desde los bancos de la iglesia antigua en el centro de la ciudad. Carlos, con su diagnóstico de autismo, se mantenía rígido, evitando el contacto visual, respondiendo con monosílabos. Yo, sudando bajo el traje, repetía los votos que Javier había ensayado conmigo semanas antes. Sí. Quiero, dije. Y el beso fue breve, mecánico, como si selláramos un contrato en lugar de un amor. Nadie notó la diferencia, éramos gemelos perfectos. Después de todo. Pero en mi interior, una voz gritaba, esto es una locura. Una traición a mí mismo y a él. Al salir, la recepción en el jardín del hotel bullía de invitados. La madre de Carlos, doña Elena, me abrazó con fuerza. Javier. Hijo. Gracias por hacer feliz a mi Carlos. ¿Sabes lo difícil que es para él? Con su condición. Asentí, forzando una sonrisa, mientras Carlos se apartaba a un rincón, jugueteando con un cubo de Rubik que siempre llevaba. Observé su rutina, movimientos repetitivos, evitación de ruidos fuertes, preferencia por horarios estrictos. Parecía genuino, pero algo en su mirada fugaz me inquietaba. ¿Era posible que notara el engaño? Esa noche, en la suite nupcial, me excusé con un dolor de cabeza y dormí en el sofá. Carlos no protestó, simplemente se metió en la cama y apagó la luz. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Nos mudamos a su apartamento sobre la cafetería que regentaba en el barrio de Malasaña. Un lugar bohemio lleno de arte callejero y vida nocturna. Yo, que trabajaba como profesor de literatura en un instituto, tuve que pedir una licencia para adaptarme a esta nueva vida. Carlos abría la cafetería a las 7 en punto, sirviendo cafés con precisión quirúrgica, sin variaciones. Rutina es clave, me dijo una vez, sin mirarme. Intenté integrarme, ayudando detrás del mostrador. Pero mis errores, olvidar un pedido, charlar demasiado con clientes, lo irritaban visiblemente. Javier. Por favor. Sigue el protocolo. Murmuraba, frotándose las manos. La presión familiar no tardó en llegar. Mi padre, un hombre tradicional de Andalucía que se había mudado a Madrid por negocios, llamó insistentemente. Javier. ¿Todo bien con Carlos? Recuerda. Esta boda fue para unir familias. No solo por amor. Él no sabía del intercambio, nadie lo sabía. Excepto Javier, que había desaparecido a Barcelona con su amante. Yo respondía como Javier, imitando su tono despreocupado. Pero cada mentira pesaba más.
¿Y si Carlos descubría que no era su prometido real? El autismo. Decían. Lo hacía ingenuo en lo social. Pero yo empezaba a dudar. En las noches. Lo oía caminar por el apartamento. Susurrando al teléfono en voz baja. ¿Con quién hablaba? Una tarde. Mientras limpiaba la cafetería. Encontré un diario escondido en un cajón. Páginas llenas de anotaciones meticulosas, mantener evitación ocular. Repetir rutinas. Fingir sobrecarga sensorial en fiestas. Mi corazón se aceleró. ¿Fingir? Pero lo descarté, quizás era una terapia para manejar su condición. Sin embargo, la semilla de la duda se plantó. Esa noche. Intenté acercarme. Carlos. ¿Quieres hablar de nosotros? Él se tensó. No ahora. Javier. Estoy cansado. Su rechazo dolió. No por amor, sino por la culpa de mi engaño. Los conflictos internos me devoraban. Yo. Alejandro. Siempre había sido el responsable. El que sacrificaba por la familia. Javier era el libre. El que huía. Ahora. Casado con un extraño. Cuestionaba mi propia identidad. Era gay. ¿Como Javier? Había tenido atracciones fugaces hacia hombres. Pero nunca exploradas. Vivir con Carlos. Viéndolo en su vulnerabilidad aparente. Despertaba algo confuso en mí. Pero era una farsa. La sociedad madrileña. Progresista en superficie. Aún juzgaba. Amigos de Javier comentaban, qué valiente. Casarte con alguien autista. No todos lo harían. Sus palabras. Llenas de piedad disfrazada. Me enfurecían. ¿Y si Carlos no era lo que parecía? Semanas pasaron. Y la tensión crecía. Carlos empezó a mostrar grietas, una risa espontánea con un cliente. Un toque casual en mi hombro. ¿Estás bien? Javier. Preguntó un día. Mirándome directo a los ojos. Me congelé. Eso no encajaba con su perfil autista. Intenté probarlo, cambié el horario de la cena. Esperaba una crisis. Pero solo dijo, adaptémonos. ¿Adaptarse? Los autistas odiaban los cambios. ¿No? La duda se convirtió en sospecha. Mientras tanto, mi familia presionaba por un heredero, adopción o subrogación, ignorando la complejidad. La familia es lo primero. ¿Decían? ¿Pero a qué precio? En una cena familiar. Todo estalló parcialmente. Doña Elena alabó mi paciencia con Carlos. Es un santo. Lidiando con sus peculiaridades. Carlos. A mi lado. Apretó el tenedor. Más tarde. En casa. Exploté, deja de fingir que no entiendes. Él parpadeó. No finjo nada. Pero su voz tembló. Esa noche. Soñé con Javier riendo desde lejos. Mientras yo pagaba su deuda emocional. Los meses siguientes fueron un baile de máscaras. Cada día en la cafetería. Servía cafés fingiendo ser Javier. Sonriendo a clientes habituales que contaban anécdotas de mi pasado con Carlos. ¿Recuerdas cuando lo conociste en esa fiesta? ¿Javier? Él estaba en su rincón. Y tú lo sacaste a bailar.
Asentía, inventando detalles. Pero el estrés me carcomía. Carlos, por su parte, mantenía su fachada, rutinas estrictas, aversiones sensoriales. Pero notaba inconsistencias. Una vez, en una fiesta ruidosa de amigos, esperé que se derrumbara. Pero bailó conmigo, sus manos firmes en mi cintura. Esto es tolerable, murmuró. Mi pulso se aceleró, no por miedo, sino por una atracción inesperada. La familia de Carlos añadía leña al fuego. Su hermano mayor, Miguel, un empresario exitoso, me corneraba en reuniones. Javier, cuida de él. Papá invirtió en esa cafetería por su condición. No lo decepciones. Descubrí que la boda había sido arreglada parcialmente, la familia de Carlos quería estabilidad para él. Y la mía. Conexiones comerciales. Javier había aceptado por presión. Pero huyó. Yo, atrapado, lidiaba con la culpa. ¿Era ético fingir? ¿Y si Carlos sufría de verdad? Pero mis sospechas crecían. Encontré medicamentos sin abrir en el baño, antidepresivos prescritos para autismo comorbid. ¿Por qué no los tomaba? Una noche, confronté sutilmente. Carlos, ¿por qué no hablas de tu diagnóstico? Él evadió, es privado. Pero su mirada era calculadora. Empecé a investigar en secreto. Usando el ordenador de la cafetería. Busqué foros sobre autismo. Leí testimonios, muchos autistas odiaban cambios. Pero algunos se adaptaban. Dudaba. Mientras, mi propia identidad se resquebrajaba. Vivir como Javier me forzaba a confrontar mis deseos reprimidos. Carlos, con su misterio, me atraía. Un roce accidental. Una sonrisa genuina. Y sentía mariposas. Pero era traición, él creía que era Javier. La sociedad pesaba. En Madrid, el orgullo gay era celebrado. Pero en círculos conservadores como el de nuestras familias, era tolerado con condiciones. No escándalos. Advertía mi padre. Un día, un cliente homofóbico murmuró, dos maricas. Uno loco. ¿Qué combinación? Carlos lo ignoró. Pero yo herví. Más tarde. Le pregunté, ¿no te molesta? Aprendí a bloquearlo. Dijo. Su calma era envidiable. O sospechosa. El punto de inflexión llegó en una cena con amigos de Javier. Uno. ¿Borracho? Reveló, Javier. ¿Sigues con esa aventura? Carlos no se entera. ¿Verdad? Me quedé helado. Carlos. A mi lado. Se tensó. Esa noche. Explotó, dime la verdad. Javier. ¿Me engañas? Fingí sorpresa. Pero él presionó, sé más de lo que crees. Su ira no era autista, era cruda. Emocional. Huí al baño. Llamando a Javier en pánico. Vuelve. ¿Idiot? Le supliqué en voz baja. El río, disfruta tu luna de miel. Colgué. Furioso. Al día siguiente.
La cafetería estaba cerrada inusualmente. Carlos me esperó en la cocina. Hablemos. Contó su historia, diagnosticado de niño. Pero aprendió a masking. A fingir normalidad. Pero contigo, Javier. Quería ser yo. Mi corazón se rompió, no era conmigo. La culpa me ahogaba. Empecé a planear confesar. Pero el miedo a destruir todo me detenía. ¿Y si lo perdía? Espera. ¿Perderlo? Me daba cuenta, me estaba enamorando de él. No de la farsa. La presión familiar escaló. Doña Elena insistió en terapia de pareja. Para ayudar con su autismo. En la sesión, el terapeuta notó mi ansiedad. Javier. Pareces distante. Carlos intervino, él es perfecto. Su defensa me conmovió. Pero en casa. Encontré emails en su ordenador, correspondencia con un abogado sobre anulación matrimonial. ¿Sabía? El pánico creció. Confronté, ¿estás planeando dejarme? Él negó, es por si fallamos. Pero su voz mentía. ¿Internamente? ¿Luchaba? ¿Era moral fingir autismo para ganar piedad? Si lo hacía. Era manipulación. ¿Pero y mi engaño? Éramos espejos de traición. La sociedad juzgaba, autistas como víctimas. Gays como pecadores en algunos ojos. Un artículo en El País sobre discriminación me hizo reflexionar. ¿Valía la pena el sacrificio? En una tormenta emocional. Besé a Carlos impulsivamente. Él respondió. Pero luego se apartó. Algo no encaja. Javier. Mi mundo se tambaleaba. Esa noche. Recibí un mensaje de Javier, vuelvo pronto. El alivio se mezcló con dolor. ¿Qué haría? La revelación se acercaba como una tormenta. Javier anunció su regreso. Exigiendo retomar su vida. Dile a Carlos la verdad. O lo haré yo. Pánico puro. Mientras. Carlos actuaba extraño, más atento. Menos rutinario. Una mañana. Preparó desayuno variado. No su avena habitual. ¿Cambios? Pregunté. ¿Por ti? Sonrió. Pero su sonrisa era tensa. ¿Sospechaba? En la cafetería. Un cliente comentó, Carlos. Pareces diferente desde la boda. Más. Normal. Él rió, quizás el amor cura. ¿Cura? Eso alimentó mis dudas. Investigué más. Robé su diario nuevamente. Entradas recientes, Javier actúa raro. ¿Es él? Mantener la máscara. ¿Máscara? Confirmado, fingía autismo. ¿Por qué? Recordé conversaciones, su familia lo trataba como inválido. Dándole privilegios, la cafetería financiada. Excusas para fallos. ¿Usaba el diagnóstico como escudo? Ira y empatía se mezclaban. Confrontarlo significaba exponerme. La familia intervino. Mi padre organizó una comida. Javier. Carlos. ¿Planes de hijos? Carlos evadió, es complicado. Doña Elena presionó, con su condición. Mejor adoptar. Vi rojo. Dejen de tratarlo como roto.
Todos callaron. Carlos me miró. Agradecido. O calculador. Más tarde. Miguel Mesaid, cuidado. Javier. Carlos no es tan inocente. ¿Sabía? Internamente. El conflicto rugía. Mi atracción por Carlos era real. Pero basada en mentiras. ¿Amor verdadero o Estocolmo? La sociedad española. Con su catolicismo latente. Juzgaba, matrimonios gays ok. ¿Pero engaños? Escándalo. Pensé en amigos autistas reales. Ofendidos por farsas. ¿Era Carlos un villano o víctima de presiones? El clímax llegó en una noche lluviosa. Javier apareció en la puerta. Idéntico a mí pero con arrogancia. Hola. Cuñado. Carlos palideció. Dos Javier. Exploté, soy Alejandro. ¿Su gemelo? Javier huyó. Yo tomé su lugar. Carlos se derrumbó, lo sabía. Pero fingí no notarlo. ¿Fingir? Sí. Fingí autismo por años. Para escapar expectativas familiares. Quería libertad. Pero la boda era trampa. Traición doble. Javier rió, perfecto. Anulemos. Pero Carlos me miró, Alejandro. Contigo sentí algo real. El caos en Sud. Familias furiosas. Gritos. Padre, deshonra. Doña Elena, mi hijo no es mentiroso. Miguel reveló, Carlos. Siempre supe tu farsa. Usabas el diagnóstico para manipular. Carlos lloró, era para sobrevivir. Ser gay y normal en esta familia es infierno. Empatía surgió. Yo. Herido, nos usaste. Él, tú también. En la tormenta. Decisiones, Javier quiso reconquistar. Pero Carlos lo rechazó. Fue Alejandro quien se quedó. Mi corazón latió. Pero el daño estaba hecho. Sociedades juzgaban, noticias locales murmuraban sobre matrimonio falso. Amigos se alejaron. ¿Internamente? Cuestioné, ¿fue mi sacrificio noble o estúpido? Las semanas post-revelación fueron un purgatorio. Familias divididas, mi padre me desheredó temporalmente. Doña Elena internó a Carlos en terapia real. Javier. Arrepentido. Se mudó lejos. Yo. Solo en mi apartamento viejo. Reflexionaba. El engaño de Carlos, fingir autismo por piedad. Evitando responsabilidades. ¿Ético? No. Pero comprensible en una sociedad que estigmatiza diferencias. Mi engaño, por lealtad. Pero egoísta. Descubrí mi orientación, gay. Atraído por Carlos genuino. Nos encontramos en la cafetería vacía. Alejandro. Lo siento. Dijo. Sin máscaras. Fingí para protegerme. Mi familia me ahogaba. Contó, diagnosticado erróneamente de niño. Mantuvo la farsa por beneficios. Pero contigo. Quise ser real. Lágrimas. Yo también mentí. Admití. Por Javier. Pero me enamoré. Beso real. No forzado. Pero reconstruir.
Presiones sociales, amigos condenaban. Fingir autismo es ofensivo. Otros, entiendo. La familia tóxica. Debate interno, perdonar. Decidí terapia conjunta. No por autismo, sino por traumas. Carlos cerró la cafetería. Empezó negocio honesto. Yo volví a enseñar. Abiertamente gay. Familias reconciliaron lentamente, padre aceptó. Doña Elena pidió perdón. Pero daños perduraban. Javier volvió. Pidiendo perdón. Fui cobarde. Lo perdonamos. Pero cicatrices quedaban. Sociedad evolucionaba, Pride en Madrid nos vio juntos. Mano en mano. Alto trago, elecciones morales. Carlos sacrificó farsa. Pagó con rechazo. Yo. Identidad falsa. Pagué con culpa. Al final. En una terraza soleada. Carlos preguntó, ¿valió la pena? Sonreí, nos despertó. Pero la pregunta persiste, ¿es correcto fingir una discapacidad para escapar opresión familiar? ¿O siempre es una traición imperdonable?